Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, si ya tienes tu Biblia en el libro de Esdras capítulo 5, la semana pasada terminamos en el versículo 1 del capítulo 5, en donde vimos que en medio del tiempo de desolación, en medio de la presión, en medio del temor, en medio de la duda y la incertidumbre, Dios envía a dos hombres hacia su pueblo, y esos dos hombres son Ageo y Zacarías, que por cierto, hoy vamos a estar caminando un poco en Zacarías. Entonces, la semana pasada vimos parte de la profecía de Zacarías y la semana antepasada estuvimos hablando de Ageo, ¿no? Que son dos hombres que Dios envía para dar ánimo al pueblo, pero también dos hombres que van a mostrarle la realidad al pueblo que ha regresado de la cautividad y que de repente se olvida de tener una relación con Dios. Entonces, capítulo 5 versículo 1 dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y algo padrísimo aquí es que ellos no se presentan como yo soy el gran profeta, yo soy el gran hombre, sino que ellos se presentan como los que van a hablar en el nombre de Dios que está sobre ellos. No, no van a hablar sus palabras, sus opiniones, sus conclusiones en medio de la realidad que está viviendo Jerusalén en la opresión y en el temor. Y esa parte es bien importante porque nos recuerda a nosotros que tampoco podemos estar hablando cuando hablamos de parte de Dios o cuando hablamos a otros de Dios, no podemos hablar desde nuestro prejuicio solamente, sino que tenemos que hablar con la dirección de Dios Espíritu Santo y usando la palabra, porque Dios es el que está sobre nosotros y Dios nos va a enviar y nos ha enviado a hablarle a personas que se encuentran como el pueblo de Israel. Personas que se encuentran con desánimo, personas que se encuentran con temor, personas que se encuentran sin tener una relación con Dios o que tal vez han dejado en pausa el edificar su relación con Dios. Y nosotros como el pueblo de Dios, como hombres y mujeres que Dios ha llamado, tenemos ahora esa responsabilidad como lo tuvieron Ageo y Zacarías. De poder compartirles a otros y de poder hablarles y guiarlos a través de la palabra de Dios. Ahora, esos otros no necesariamente van a ser miles de personas en la calle, que si Dios quiere, pues así lo iremos a hacer. Pero muchas veces se trata de nuestras propias casas, de nuestras familias, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, de ti mismo, ¿no? Cuando a veces estás atemorizado y la relación con Dios también se ha paralizado. Cuando dejaste en stand-by, en espera la relación con Dios por muchas cosas, porque tuviste miedo, porque fuiste dañado, porque te atacaron, porque te dio flojera. Y vemos en el libro de Ageo, en el capítulo 1, cómo es que Dios a través de Ageo va a dar uno de sus cuatro discursos, ¿no? Ageo es bien interesante porque él va a dar cuatro discursos o cuatro sermones en alrededor de 4 meses y eso es lo que nosotros tenemos en el libro del profeta Ageo. Pero en el capítulo 1 del libro del profeta Ageo nosotros nos encontramos que el pueblo de Israel, después de haber sido oprimido, después de haber sido atacado, después de tener temor, Dios les dice en el versículo 2: así ha hablado el Señor Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, ¿no? La gente está diciendo, no, mira, es que las cosas no se dan, ¿no? Llegamos hasta acá, salimos de Babilonia, dejamos nuestra comodidad y las cosas no se dan. No, no se está dando la capacidad de edificar el templo. Pusimos ya los cimientos, pero nada más, y es que vinieron los enemigos y Dios va a entender que nosotros pues solo somos seres humanos, que somos débiles, que somos frágiles y que tenemos miedo. Y lo que va a pasar en Ageo es que
como vimos hace unas semanas, Ageo de parte de Dios les va a decir, bueno, entonces el problema es que para ustedes es tiempo de habitar en sus casas y arreglar sus casas y estar bien ustedes en Jerusalén, pero no tener una relación con Dios. Y el motivo por lo que ustedes salieron de Babilonia era para construir una relación con Dios. Y el problema es que el pueblo de Israel había perdido el objetivo central de haber salido de Babilonia y regresar a Jerusalén. Y muchas veces eso pasa con muchos creyentes. Perdemos el objetivo central de nuestras vidas. El objetivo central de nuestras vidas no es tener mucho éxito, tener mucha fama, tener muchas cosas. El objetivo central de nuestras vidas en este mundo es tener una relación viva con Dios y confiar en Él, sabiendo que van a venir peligros, que van a venir amenazas, que van a venir cosas que de repente quieran robar nuestra paz. Y en nuestra sociedad lo podemos ver, ¿no? Con los acontecimientos que acaban de suceder en esta semana, con todo lo que se dice en redes sociales, con todo lo que está pasando. Y nosotros podemos pensar, híjole, es que está bien difícil tener una relación con Dios o hablarle de Dios a las personas cuando está pasando todo esto. Está bien difícil cuando no sabemos cómo va a ir en lo económico, cuando en lo político hay mucha inestabilidad, cuando en lo social las cosas están inestables. Y yo creo que lo mejor ahorita es que ponga en pausa mi relación con Dios y me enfoque en mi trabajo, me enfoque en mis relaciones humanas, me enfoque en X cosa. Y lo que podemos encontrarnos es que Dios dice, no, no es tiempo de que tú edifiques tu casa aquí primero. Es tiempo de que pongas los cimientos y edifiques la casa de Dios en este mundo, que es el símbolo de una relación con Él, para que tú puedas acudir a Él y tú puedas entregarle a Él todas tus cargas, todas tus dudas, todos tus temores, todas esas cosas que el día de hoy están robando tu paz y están robando tu identidad. Pero el pueblo de Israel la había entregado, ¿no? Y entonces en Esdras vemos cómo Dios les está diciendo a los judíos, hey chicos, tienen que regresar a construir la casa de Dios, tienen que poner manos a la obra, ¿no? Y es un recordatorio de que tienen que despertar. Pero Zacarías es otra parte bien interesante porque Zacarías les va a decir que no se trata solamente de ellos, sino que se trata de Dios que está actuando con ellos. Y entonces, si tú fueras al libro del profeta Zacarías, que por cierto, Zacarías va a tener una parte de apocalíptica, entonces vamos a encontrar que los capítulos finales de Zacarías se relacionan mucho con los capítulos finales de Apocalipsis y lo iremos viendo los próximos domingos. Pero en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías, Dios está dándole una visión a Zacarías y en el capítulo 4 Zacarías va a escuchar de parte de Dios algo que necesitaba compartirle al pueblo de Israel y específicamente al líder político. Bueno, si nos fuéramos en el capítulo 3 primero, porque esa parte se me estaba yendo, si nos fuéramos al capítulo 3 de Zacarías, primero Dios va a hablar con el líder espiritual del pueblo de Israel, que sería Jesúa o Josué, como lo tienen Zacarías y Ageo. Y ahí vamos a encontrarnos en el capítulo 3 versículo 2 que Satanás está en contra de Jesús, el sacerdote del pueblo de Israel, pero Dios habla con Satanás y lo reprende y le dice, el Señor ha escogido a Jerusalén y te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo,
Así dice el Señor Dios de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, ¿qué estamos encontrándonos en el capítulo 3 de Zacarías? Que Dios está diciendo a Josué que es un varón simbólico y está regresándole la capacidad de tener una relación con Dios. Y está diciendo, bueno, sí, yo sé que las vestiduras de los sacerdotes, incluso del sumo sacerdote en el pasado, se contaminaron, pero yo los estoy limpiando y yo estoy dejando el pasado atrás y yo estoy abriendo un camino hacia ustedes. Y eso lo vemos en el versículo 9 que dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿No? Y de esta piedra con los 7 ojos, bueno, pues está hablando de la piedra que todo lo ve, que estamos hablando, de que proféticamente señala a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 2 ahora sí llegando, vamos a encontrarnos en el versículo 6 que Dios le está hablando a Zacarías y va a dar este mensaje de ánimo. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes. ¿Por qué esta parte es importante? Bueno, le habla al líder político, ya le había hablado al líder espiritual y les está diciendo, hey chicos, no es con espada, no es con ejército, es con mis fuerzas. Por un lado, Ageo les está diciendo, pónganse vivos, recuperen la tarea a la cual Dios los ha mandado a esta tierra. Y ahora Zacarías les está diciendo, pero no se apuren, no van a trabajar solos. El que va a trabajar con ustedes, el que les va a dar la fuerza, el que va a estar peleando por ustedes es Dios, ¿no? Y entonces estos dos mensajes se complementan y están animando al pueblo. Y por eso cuando regresamos a Esdras, es tan importante estos dos profetas que representan la palabra de Dios para el pueblo de Israel y que el día de hoy representaría lo que es la Biblia para nosotros. La palabra de Dios nos amonesta, pero también nos anima. La palabra de Dios nos dice, hey, te estás equivocando, estás dejando o alejando tu mirada de tu objetivo principal, que es tener una relación con Dios y vivir conforme a lo que Dios le agrada. O sea, Dios te ha limpiado. Dios ya te ha dado un lugar delante de Él para ser sacerdote, para poderle ofrecer un holocausto agradable. No te pueden estar deteniendo las dudas, el temor, la zozobra. Tienes que volver a enfocar tus ojos en lo que realmente importa. Y ahora, fíjate lo que va a pasar. Regresando a Esdras capítulo 5 versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Saratiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios en tu vida y tú le haces caso y te ayuda la palabra, entonces tú vas a poder seguir edificando lo que Dios te ha dado para que edifiques. Ahora, lo que Dios nos ha dado para edificar en este tiempo son nuestras casas, son nuestras familias, son nuestras relaciones, primero con Dios y después con las personas que nos rodean. Y entonces son cosas que nosotros el día de hoy vemos que son
prácticas, ¿no? Y ellos están reedificando, ellos, entonces después de un sueñito de unos 15 años, ya están despertando y están tomando fuerza para construir el templo que Dios les había dicho. Y al parecer ya todo va muy bien. Y podemos decir, sí, gracias a Dios, ¿no? Ya tienen nuevamente esta relación con Dios, están construyendo, pero regresamos y en el versículo 3 dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. ¿De qué río se está hablando? Bueno, del río Éufrates, que ya vimos la semana pasada, que también se hablaba del otro lado del río, ¿no? Que decíamos, era esta barrera natural entre territorios. Y entonces, eh, él es el sátrapa de Palestina y de Babilonia, ¿no? De acuerdo a algunas investigaciones y algunos historiadores, él es el gobernante tanto de Babilonia como de Palestina. Y entonces él va y ve lo que están haciendo, y dice, y Setar-Bonai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces ya vemos, cuando empiezas a reedificar, cuando ya por fin agarras ánimo y dices, sí, Dios ya me habló a través de su palabra, me está guiando y yo estoy confiando en su palabra, otra vez vienen problemas, ¿no? Y otra vez vienen situaciones y van a venir tal vez nuevas cosas que te van a generar nuevas dudas, nuevas ansiedades, nuevos temores. O sea, porque un día puede ser el trabajo, otro día puede ser la economía, otro día puede ser la seguridad, otro día puede ser el pecado que te está asediando, la tentación. O sea, cada día va a ser diferente batalla, diferente situación y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, si la última vez fueron, los atemorizaron y mandaron una carta y regresaron con 15 años de alertamiento, ¿qué va a pasar ahora, no? Vamos a ver qué va a pasar. Verso 4. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Verso 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿No? Fíjate, la vez pasada se detuvieron desde el momento en el que fueron y les metieron temor y les metieron esta duda, ¿no? De, híjole, no vamos a poder construir. Pero ahora hay una gran diferencia con los constructores. Y son los mismos constructores, o sea, son los mismos líderes, es Zorobabel y es Jesúa, sí, es Josué o Jesúa, ¿no? ¿Y cuál es esta diferencia si son los mismos constructores? Que ellos están confiando en la palabra de Dios y que los ojos de Dios están sobre ellos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, déjame te lo leo. Salmo 34, eh, versículo 15, va a decir lo siguiente. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, fíjate, esta parte que está hablando David en el Salmo 34 es: los ojos de Dios están sobre los justos y Él es el que entonces los guarda y Él está atento a su clamor y ellos entonces pueden ser librados por parte de Dios de todas sus angustias. Lo que estamos viendo en Esdras capítulo 5, versículo 5, es que Dios los considera justos porque lo están escuchando, porque lo están obedeciendo, porque están trabajando para construir un lugar llamado casa de Dios en donde ellos puedan tener una relación con Él. Ahora, tú y yo sabemos, no se trataba del templo, se trataba de la guía y la obediencia, Dios guiándolos y ellos obedeciendo. Entonces, cuando les están preguntando,
¿Por qué están haciendo esto? ¿Quiénes son los líderes? Ellos no los están escuchando o los escuchan, pero no se detienen, ¿no? Y esta parte es importante porque siempre va a pasar algo que te va a hacer querer dudar, que te va a querer hacer detenerte, de tener una relación con Dios, de querer ponerle pausa a tu relación con Dios porque algo está saliendo mal o porque hay alguna situación mala. Y entonces ellos no se detienen hasta que lleven una carta al Darío, ¿no? Que ya vimos, es un gobernante. No necesariamente se está hablando del nombre de una persona, sino de un gobernante. Y entonces, en el versículo 6 viene política. Acuérdate lo que decíamos la semana pasada. Del capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 8, vamos a tener toda esta parte del libro de Esdras en arameo, ¿no? Que es la lengua legal persa. Y entonces, por eso es que tenemos tantas cartas. Y aquí, fíjate, viene la carta, ¿no? Entonces, verso 6: copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién les dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden también para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, que es probablemente otro nombre que se tenía para Zorobabel, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida, ¿no? Entonces vamos a detenernos ahí y ya leímos toda esta carta y nos estamos metiendo en política internacional de Medio Oriente, de hace varios siglos, y encontramos que Tatnai es el gobernador de la región de Palestina y está haciendo su trabajo. Ahora, si te fijas en la carta que él está enviando, hace algo que a mí me llama mucho la atención porque dice: fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. El Tatnai o Tatnai no era un creyente del Dios de Israel. Él era un persa y aún así puede reconocer que el Dios de Israel es el gran Dios, ¿no? Y entonces él reconoce que van a ese lugar, pero él dice: pero están edificando algo que a mi parecer va a traernos problemas. Y entonces dice: y además de esto, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos, ¿no? ¿En las manos de quién está prosperando esta obra? En las manos de Dios. Pero Dios está usando las manos de los hombres, de los que están confiando en Él, para hacer prosperar esta obra. Y eso es algo bien importante para nosotros, porque Dios quiere hacer prosperar nuestra relación con Él y hacer prosperar nuestros caminos, pero también quiere que nosotros usemos nuestras manos, que usemos
obras, que usemos nuestras fuerzas y nuestras capacidades para poder construir esta relación con Él y las relaciones que tengamos con las personas a nuestro alrededor. O sea, que las personas a nuestro alrededor puedan tener a través de nosotros vestigios de lo que es tener una relación con Dios, ¿no? Que puedan escuchar la voz de Dios a través de nuestras pláticas, que puedan oler el aroma de Dios a través de la relación que nosotros tenemos con ellos. Y ahora, ellos entonces preguntan y la respuesta que ellos obtienen me encanta, porque la respuesta es, no te vamos a dar nombres, ¿no? O al menos no vemos que den nombres, pero lo que ellos responden es, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos esta casa que muchos años antes ya había sido edificada. ¿Por cuál? ¿Por quién? Por el gran rey de Israel, se están refiriendo a Salomón, pero ellos responden no con sus nombres porque entienden que el nombre del que está edificando no importa. O sea, no es tan importante mi nombre en la construcción de una relación con Dios. Lo importante es que yo me identifico como siervo del Dios del cielo y de la tierra, como alguien que está interesado en servirle a Dios, alguien que está interesado en amar a Dios y en glorificar a Dios. Y como tal, y después de lo que nosotros leímos en Ageo hoy y en Zacarías, en donde vimos en Zacarías 3 y 4 que Dios le está hablando al sumo sacerdote y al líder de la construcción en ese momento, lo que nosotros nos encontramos es que Dios les estaba diciendo, anímense, confíen en mí, y ellos ahora pueden decir, en otro tiempo, o sea, ¿quieres conocer mi pasado? En otro tiempo nuestros antecesores ya habían tenido un templo porque Dios ya había decidido tener una relación con ellos, pero ellos se equivocaron y provocaron la ira de Dios. Y eso es lo que están haciendo en esta carta, ¿no? Recordando y diciendo, pues sí, ellos se equivocaron, pero ahora por eso nosotros que Dios nos dio gracia para salir de Babilonia y Ciro nos sacó. Y Ciro dio orden para que se construyera el templo, y cuando nosotros vimos esta orden en Esdras capítulo 1, de que Ciro dio esta orden para que salieran de Babilonia y fueran a edificar el templo, vimos no fue realmente la orden de un hombre, sino que fue la orden de un hombre guiada por Dios, porque hemos visto que Dios está en control de todas las cosas en todos los tiempos. Y entonces ellos están ahora sí bien identificados con que Dios está con nosotros y no nos vamos a detener, ¿no? Y entonces en el verso 16 que ya leímos, dice, este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios. Y te acuerdas, te acabo de decir, Sesbazar era otro nombre, o se cree que era otro nombre para Zorobabel, ¿no? Y entonces vino y puso los cimientos. ¿No? Y estos cimientos se quedaron ahí durante 16 años y tal vez eso es lo que no sabían Tatnai y las personas que estaban alrededor, pero ahora ellos siguen construyendo y no se van a detener. Y eso es algo que debe de pasar en nuestras vidas, que a pesar de que venga la oposición, a pesar de que venga la dificultad, nosotros debemos de seguir construyendo confiando en la palabra del Señor. Verso 17. Bueno, antes de leer el verso 17, algo en donde nosotros podemos anclarnos el día de hoy para saber que la obra de Dios va a continuar haciéndose en nuestras vidas y que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios, lo podemos encontrar en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y me gusta porque Pablo empieza su carta con su típica salutación, en donde les dice en el versículo 2 gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el verso 3 comienza diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No? Entonces, fíjate, esta parte es tan padre porque eso nos asegura que el, o sea, el apóstol Pablo estaba convencido de que Dios iba a continuar la obra y le iba a perfeccionar en los suyos. Y lo mismo pasa el día de hoy. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros, en nuestras vidas, pero necesitamos confiar en Él y en medio de dudas, ansiedades, temores, en medio de tentación, en medio de pecado, nosotros lo que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos en el Señor, reconocer que Él está en control y confiar. Ahora sí, regresamos a Esdras capítulo 5 versículo 17. Dice, y ahora sí, perdón, y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Fíjate, termina este capítulo en búsqueda de una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios ha estado actuando con su pueblo, con los suyos, y ellos ahora están en esta acción de edificar sin detenerse. Y los que antes los habían atemorizado, los que parece que se oponen a ellos, ahora están buscando una forma de detenerlos, pero hasta el momento no han podido. El día de hoy nos vamos a quedar aquí en el capítulo 5, pero la próxima semana vamos a encontrarnos con la respuesta de el rey Darío. Y nada más, como la semana pasada, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia. ¿No? El rey Darío va a dar esta orden para que busquen si es verdad lo que estaban diciendo los judíos de todo este relato que le está contando Tatnai y vamos a encontrarnos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero la parte interesante aquí va a ser que los ojos de Dios están sobre los suyos. Y entonces, algo que tú y yo podemos saber aún sin estudiar juntos el capítulo 6 y tal vez ya lo hayas leído o ya lo hayas estudiado, pero como spoiler te digo, Dios va a tener cuidado de los suyos y Dios los va a procurar para que ellos puedan construir este lugar de adoración y tener una relación viva con Él. El día de hoy, tú y yo hemos sido llamados a esta tierra, a este mundo, en este país, en tu municipio, en tu colonia, en donde quiera que estamos, para que nosotros estemos edificando una relación con Dios, para que en nuestros lugares de trabajo, en los lugares en donde nos divertimos, en donde estamos, con las personas que convivimos, las personas puedan conocer que hay un lugar en donde el Dios del cielo y de la tierra se adora por sus siervos. Y no es un lugar físico, es todo lugar en donde están los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Y tú y yo debemos de ser de esos, esforzarnos y ser valientes. ¿Me acompañas ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.